Hola, espero estén muy bien. El día de hoy resolveremos unos cuantos ejercicios acerca del modelado matemático de sistemas mecánicos empleando mecánica de Lagrange. Primer ejemplo. Como primer ejemplo tenemos el modelo matemático, proceso de modelización matemática de el sistema péndulo invertido. Un péndulo invertido es bastante conocido. Movemos un bloquecito y a través de ese movimiento tenemos que equilibrar un péndulo. En este caso como cuerpo rígido. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es súper sencillo. Recordemos que para modelar este tipo de sistemas tenemos que identificar las ligaduras del sistema, las coordenadas generalizadas, hallar las energías cinéticas y con eso tenemos el Lagrangiano. Ya lo demás es hallar derivadas parciales, derivadas temporales y demás cosas. Primero identifiquemos las ligaduras. Ligaduras y hallemos el vector de coordenadas generalizadas Q. Analicemos esto. Para hallar la posición de mi bloquecito solo necesito conocer su posición en el eje X. Entonces, ¿qué puedo decir? Que si yo denomino a esta distancia desde el bloquecito M hasta el origen X, una distancia que por cierto está ligada a moverse en una recta horizontal, entonces esa X es parte de ¿qué? Es parte de mi vector de coordenadas generalizadas. Ahora, necesitamos otro parámetro que nos ayude a determinar totalmente la posición de todas las partículas del eslabón. En este caso, si conocemos el X y aparte conocemos el ángulo que forma el eslabón, que por cierto es un cuerpo rígido, entonces ¿qué conocemos? Conocemos totalmente toda su posición geométrica. De esta forma también necesitamos el ángulo θ. Con X y θ hallamos totalmente todas las posiciones de las partículas del sistema. Bien, ahora que hemos hallado las ligaduras del sistema, ¿qué es lo que vamos a hallar? Vamos a hallar la energía cinética. Por cierto, la energía cinética es siempre la más complicada de hallar en esta clase de sistemas para control. Ahora, recordemos cómo es que nosotros hallábamos esta energía. Yo les había mostrado en la anterior clase un teorema, el teorema de Koenig y también el corolario de Koenig, que nos permite hallar esto de forma muy abstracta. Ahora voy a utilizar también esos teoremas, pero lo voy a tratar de hacer ver algo natural. Pero si quieren algo más de rigurosidad matemática, pueden ir a la anterior clase, que también está grabada, y ver el teorema, no hay problema. Ahora, ¿cómo yo hallo la energía cinética de este sistema? En este sistema necesito hallar la energía cinética del bloque M y la energía cinética del eslabón M. Y listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la energía cinética del bloquecito M es súper sencilla de hallar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo que yo necesito es únicamente conocer su velocidad en X y con eso ya tengo la energía cinética. De forma un tanto coloquial, yo podría decir que esto es un medio de su masa por su velocidad en x al cuadrado. Recordemos que este es un medio de la masa y la velocidad en x es x punto y esto al cuadrado. Esa es una forma un tanto coloquial de hallar esta energía. Ahora, donde está el problema es en la energía cinética del eslabón M. Ya no es tan coloquial hallar esa energía cinética. Así que sí o sí tenemos que recurrir al teorema o al corolario de Koenig que nos ayuda a hallar totalmente la energía cinética. ¿Qué me dice eso? Me dice que es un medio ¿de qué? De la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Pero esto en forma de un vectorcito le saco módulo y lo elevo al cuadrado. Y esto le sumo un medio. Y aquí había una expresión un tanto extraña. Aquí, si recuerdan, había velocidad angular transpuesta y aquí el tensor de inercia y aquí la velocidad angular. Si recuerdan eso. Bien, ahora en este ejemplo lo voy a explicar de forma rápida cómo hallarlo con el tensor de inercia. Pero antes que eso, si se dan cuenta, ya sea con tensor de inercia o sin tensor de inercia, sí o sí hay que hallar la velocidad del centro de masa. Ahora, ¿dónde está el centro de masa de una barrita? En su centro geométrico. Claro que en la práctica puede variar eso. Alguno me puede decir, puede ser de algún material que su densidad no es totalmente uniforme en toda su geometría y demás cosas, pero
Coloquialmente sabemos que está en el centro de masa. Así que yo lo coloco esto en el centro de masa. El puntito que estoy marcando con verde es el centro de masa. ¿Y cómo hallamos la velocidad del centro de masa? Lo que tenemos que hacer, y recuerden todas las clases, para hallar el vector posición de cualquier partícula, siempre tiene que estar respecto de un sistema de referencia inercial. El sistema de referencia que no se mueve. En este caso, es lo que estoy marcando en circulito. Ese es el sistema de referencia inercial, el que nunca se mueve. Tengo que hallar su vector posición y luego derivo el vector posición, tengo velocidad y listo. Hallemos eso. Estoy dibujando con el color que parece arco iris los vectores que me llevan hasta el centro de masa. Espero que se note el colorcito. Ahí se ven dos vectores. Si yo sumo esos dos vectores, ya tengo la posición en el centro de masa. Así que, ¿qué puedo decir? Vector posición de centro de masa, ¿a qué sería igual? Sería igual a un vector cuyo valor es x0. Y esto lo tengo que sumar, ¿qué cosa? Le tengo que sumar L medios multiplicado por el seno de teta. Y en y, L medios coseno de teta. Ahora, seguro que es medio sencillo darse cuenta por qué x, 0. Pero tal vez lo que no es tan sencillo es darse cuenta L medio seno de tita, L medio es coseno de tita. Simplemente lo que yo he hecho es descomponer el vectorcito que estoy colocando en un circulito rojito en x y en y. Y si se dan cuenta, L medios por el seno me genera la distancia en x. Y L medios coseno la distancia en y del centro de masa, ¿no? Y listo. ¿Esto a qué sería igual? X más L medios seno de teta, coma L medios coseno de teta. Ahora, una vez que ya he encontrado algebraicamente el vector centro de masa, ¿qué es lo que hago? Lo que hallo es hallar el vector velocidad del centro de masa. Recuerden que para un vector se puede colocar una flechita. ¿Cómo calculo la velocidad si conozco el vector posición? Derivándolo respecto del tiempo. Siempre. Esa es la definición de velocidad. Ya sea que estén trabajando con coordenadas polares, coordenadas esféricas, coordenadas, qué sé yo, parabólicas, las coordenadas que ustedes quieran, siempre se deriva respecto del tiempo. Ahora, que la derivada en coordenadas polares, coordenadas esféricas sea un poco diferente, da lo mismo. Al fin y al cabo están derivando. Pero como todo esto está en función de x y y, no se hagan problema. La derivada es como lo que han visto en física 1. ¿Cómo derivo esto? ¿Cómo se deriva un vector? Parece bastante obvio, pero créanme que es importante que yo aclare eso. Si ustedes tienen, por ejemplo, aquí el vector, lo estoy dibujando ahorita con verde. Tienen el vector cuya primera coordenada es x1 y la segunda coordenada es x2. Si ustedes quieren derivar esto respecto del tiempo, este es igual a la derivada de x1 respecto del tiempo, derivada de x2 respecto del tiempo. Sé que parece que es insulso que les explique eso, pero créanme que es importante aclararlo. Ya, continuamos. Ahora, si yo aplico ese resultado al vectorcito, ¿qué me quedaría? Me quedaría x punto más L medios teta punto coseno de teta. Y en el otro lado, menos L medios teta punto seno de teta. Ahora, solo he derivado esto. Y recuerden algo bien importante. Si ustedes hacen como una especie de dibujito, por ejemplo, aquí tenemos la función coseno de teta. Y yo lo derivo esto respecto del tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero terminamos de dibujar el arbolito. Coseno de teta depende de quién, de teta. Y teta depende de quién, del tiempo. Ahora, si yo quiero hallar esa derivada respecto del tiempo, de hecho creo que está medio confuso que coloque ahí la derivada. Vamos a primero colocar el arbolito. Yo tengo que el coseno depende del teta y el teta depende del tiempo. Como hemos visto en cálculo 2, ¿cómo hallamos la derivada de esa función respecto del tiempo? Esto sería igual a, por regla de la cadena, la derivada parcial de coseno de teta respecto de teta multiplicado por la derivada parcial de teta respecto del tiempo. ¿Y esto cómo me quedaría? Esto me quedaría como menos... y aquí seno de teta. Y la derivada parcial de teta respecto del tiempo es teta punto. ¿Ya?
Aquí hay unas cuantas notaciones de derivadas con la D y luego con el otro símbolo de derivada parcial, pero eso es cálculo 2, no hay mucho problema con eso. Y es por eso que me genera justamente ese teta punto afuera. Porque cuando ustedes derivan, por ejemplo, coseno de teta respecto del tiempo, les queda menos seno de teta por teta punto. ¿Por qué ese teta punto? Porque esto es regla de la cadena. Recuerden que el teta depende del tiempo, no es algo fijo. Bien, continuemos. Ahora, una vez que he hallado la velocidad del centro de masa, tengo que hallar la energía cinética de m. Pero todavía me falta lo que es la velocidad angular y el tensor de inercia. Bien, les voy a explicar cómo hallar el tensor de inercia. Primero tengo que hacer otro dibujito. Otro dibujito para que se entienda bien esto. Vamos a hacer esa línea de ahí, que va a representar el eslabón. Y aquí está el bloquecito de masa m. Ahorita quiero que le den más importancia al eslabón, no al bloque. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a dibujar en su centro de masa este sistema de referencia. Le voy a llamar X'. Y aquí tendría un Y'. Y obvio, habría un Z que está saliendo afuera. Aquí podemos colocar un Z que está saliendo afuera. Z'. Está saliendo afuera. Ahora, ¿cómo hallo el tensor de inercia? Una vez que yo he designado ese sistema de referencia fijo al cuerpo rígido, siempre tienen que hacer esto por si acaso, tienen que hallar el tensor de inercia respecto de ese sistemita que ustedes han asignado. Ahora, ¿cómo lo hallamos? Se estarán preguntando. Para eso, vamos a recurrir a una tablita de tensores de inercia. Aquí voy a colocar tensor de inercia de una barra. Y miren, aquí justamente aparece ya la fórmula matemática del tensor de inercia. Ahora, si se dan cuenta, vamos a sacar captura a este dibujito que he encontrado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ver cómo lo podemos usar en nuestro ejercicio. Obviamente les he explicado esto, que el tensor de inercia se calcula con sumatorias, eso se puede volver en una integral y demás cosas. Pero lo más práctico siempre es usar tablas o usar SolidWorks, porque recuerden que en SolidWorks pueden hallar el tensor de inercia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se dan cuenta, mi X, mi Y y mi Z coinciden con los del dibujito, lo que estoy marcando con azul coinciden. ¿Qué pasaría si no coincidieran? Hay que hacer algunos cambios, pero eso lo vamos a ver tal vez luego. Primero, veamos cómo hallar el tensor de inercia en este problemita. Entonces, el tensor de inercia de la barrita M minúscula, ¿a qué sería igual? Sería igual a... Y aquí está la pregunta, ¿cuál de las dos matrices uso? Si ustedes revisan bien la imagen, se darán cuenta que nuestro sistema de referencia está ubicado en el centro geométrico de la barrita. Es decir, tenemos que usar a G, que está en el dibujito. Es decir, tenemos que usar a esta matriz, este tensor de inercia. Si yo copio los valores 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, aquí un doceavo de m L cuadrado, en nuestro caso lo hemos puesto con L minúscula, un doceavo m L cuadrado. Y listo, así se halla el tensor de inercia con tablas. Súper fácil. Ahora, ¿cómo hallamos ahora la velocidad angular? ¿Por qué? Porque recuerden que la energía cinética de m es 1/2 de m, el módulo del vector velocidad del centro de masa al cuadrado, más 1/2 vector velocidad angular transpuesto por el tensor de inercia, vector velocidad angular. ¿Cómo hallo la velocidad angular? Esa es otra pregunta muy buena. Lo que tienen que hacer es esto. Ya que ustedes se han designado ese sistema de referencia fijo en un centro de masa, en este caso, lo que ustedes tienen que hacer es hallar el vector velocidad angular, pero sus componentes tienen que estar en función de ese vector. El vector fijo, bueno, sistema de referencia fijo que ustedes han designado para hallar el tensor de inercia. En este caso no es nada complicado. ¿Por qué? Recuerden por la regla de la mano derecha que si por ejemplo, hasta lo vamos a hacer a un ladito. Si por ejemplo yo tengo este ángulo de aquí y
este ángulo está variando positivamente en ese sentido, yo lo designo en ese sentido. Entonces, ¿qué me dice la reglita de la mano derecha? En ángulo lo estoy midiendo así, positivamente. El vector velocidad angular está aquí. Está saliendo. Sé que parece muy trivial, pero esto ayuda bastante para hallar el vector velocidad angular. Ahora ustedes me dirán, ¿de qué sirve asignarse un sentido para el ángulo? La explicación es súper sencilla. Sensores. Si tienen ustedes, por ejemplo, un MPU 6050, es bien diferente que algo les mida 30 grados o menos 30 grados. Eso es súper obvio. Por eso es importante designarse en qué dirección están midiendo su ángulo. ¿Ya? Ahora, borremos esto para que no nos confunda. Y hallamos el vector velocidad angular. Recuerden que aquí había un X y aquí había un Y. Y yo había dicho que la distancia hasta el bloque de masa M era X. Y yo tenía un ángulo θ. Ahora vamos a ver el problema. Si revisan el problema no les indica dónde se está midiendo θ, en qué sentido. Y eso suele ocurrir mucho en la literatura. Pero siempre ustedes se tienen que colocar un sentido a la flechita. En este caso yo le acabo de colocar el sentido a la flechita. Eso quiere decir que mi medición del ángulo va a estar en este sentido. ¿Eso qué quiere decir? Aquí voy a colocar al ángulo θ. Eso quiere decir que si ustedes aplican la regla de la mano derecha, entonces la velocidad angular está en menos z. Háganlo ustedes. Verifiquen eso. Bueno, ahora ¿cómo hallamos esto? Energía cinética de M es igual a 1/2 la masa. Ya hemos hallado el vector centro de masa. Era este de aquí. Era x punto, L medio es θ punto coseno de θ. Voy a copiarlo, nada más. Lo dejo aquí un momentito. Ahora sí. Módulo de x punto más L medio es θ punto coseno de θ, coma menos L medio es θ punto seno de θ. Módulo al cuadrado más 1/2 el vector velocidad angular transpuesto. Ahorita lo escribo, no se preocupen. Y aquí está nuestra matriz. Este es un doceavo por si acaso. Nuestra matriz de inercia, nuestro tensor de inercia. Y aquí el vector velocidad angular sin transponer. Bien. Ya que se entiende de dónde sale todo lo demás, vamos a enfocarnos en cómo escribir la velocidad angular. Recuerden que la velocidad angular no tenía ninguna componente en quién. No tenía ningún componente en X ni en Y. Solo en menos Z. Entonces, aquí me quedaría 0, 0, 0, 0. Y, ¿cómo me quedaría en la coordenada Z? En la tupla Z me quedaría menos θ punto. Y aquí menos θ punto. Pero recuerden, si el ángulo es θ, la velocidad angular según la regla de la mano derecha es θ punto. Bueno, el ángulo derivado. Bien, si se dan cuenta, no voy a desarrollar esto, confíen en ustedes. Esto me quedaría como 1/2 la masa. Y aquí me quedaría algo bien bonito. Aquí me quedaría lo que sería, vamos a colocar esto así, para que no se confunda. Aquí me quedaría x punto más L medio es θ punto coseno de θ. Esto elevado al cuadrado más L medio es θ punto seno de θ elevado al cuadrado. Es módulo de un vector, primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y nada más. Y como el módulo tiene raíz, al elevar al cuadrado, chau raíz. Y aquí me quedaría más 1/2 θ punto al cuadrado. Y aquí me quedaría por 1/12 ml cuadrado. Ahora ustedes me estarán diciendo, yo desde un principio sabía que la expresión que estás marcando ahora con verde era así, sin la necesidad de conocer el tensor de inercia. Y eso es cierto. Pero en el caso de que no sea un péndulo invertido, por ejemplo un brazo robot, es difícil darse cuenta de cuál es esa expresión. Tal vez en este caso se hubieran dado cuenta, pero en otro créanme que es bien difícil darse cuenta. Bien, tienen que hacer desarrollos en lo que es el binomio al cuadrado y demás cosas, no lo voy a hacer.
ustedes van a hacer eso. Ahora, la energía potencial. Vamos a hallar ahora aquí la energía potencial. Ya tenemos la energía cinética. Aquí escribo energía potencial. Les había dicho que la energía potencial es sencillita de obtener. Y este no es el caso excepcional. Este es un caso normal y corriente. Energía potencial es la energía potencial del bloque de masa m más la energía potencial de m. Como el bloque de masa m está ligado a moverse en una posición z igual a 0, entonces, bueno, en este caso y igual a 0, entonces, adiós, 0 se vuelve. La energía cinética del péndulo, ¿cómo sería? Bueno, la energía potencial del péndulo, perdón. Voy a hacer copy paste de esto solo para que vean, luego lo voy a borrar. Si se dan cuenta, la energía potencial, ¿cómo me queda? Más mg altura del centro de masa. Y esto me quedaría como mg L medios multiplicado por el coseno de teta. Entonces la energía me queda como mgl entre 2 coseno de teta. Y listo. Con eso ya hallado B. Y luego, ¿qué es lo que hacen? El siguiente paso es hallar el lagrangiano. L es igual a T menos B. Ya saben cómo hallar T, cómo hallar B. Y luego computan las ecuaciones de Lagrange. En este caso no lo voy a hacer para ahorrar tiempo. Pero ¿cómo quedarían las ecuaciones de Lagrange? Lo que tendría que hacer es lo siguiente. Derivar respecto del tiempo. ¿Qué cosa? La derivada parcial de lagrangiano respecto de x punto. Y a esto restarle la derivada parcial de L respecto de x. Y esto sería igual a la fuercita F. Luego hacen lo mismo para esto de aquí. Derivada parcial de L respecto de teta punto. Menos la derivada parcial de L respecto de teta. Y esto es igual a 0. Bien. Ahora, les voy a explicar algo que no hemos visto en clases la anterior semana. ¿Por qué he puesto F? Porque una explicación coloquial es que esa F coincide con la dirección de mi coordenada generalizada X. ¿Por qué? Porque recuerden que el vector de coordenada generalizadas era X y era teta. Y F coincide con X. De una forma u otra coincide. Legalmente tendrían que aplicar una fórmula bien complicada para la fuerza generalizada no potencial, pero si es que no lo requiere el caso, no lo hacen. Si es tan... La intuición les dice que es eso, coloquen eso. Porque realmente es eso. Y hay muchos papers, investigaciones que no explican eso y lo colocan así. Y está validado. ¿Por qué? Porque justamente las ecuaciones de Lagrange tienen esta intuición. No se compliquen. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a colocarles un caso bien particular. Vamos a posar esto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera considerar rozamiento? Por ejemplo, decir que es... ¿qué pasa? Aquí se pueden hacer la pregunta. Si existe rozamiento en el contacto del bloque M con el suelo. Vamos a colocar en M y en la barrita al momento de rotar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta tiene bastante sentido considerar que hay fricción cuando el bloque se quiere mover y cuando la barrita quiere cambiar su posición angular. Tiene mucho sentido. Si por ejemplo consideramos, y esto lo han visto ya en fundamentos, si consideramos que aquí existe un coeficiente de fricción B, coeficiente de fricción viscoso, y aquí un coeficiente de fricción viscoso angular C, ¿cómo quedarían las ecuaciones? Después de que hayan calculado varios gradientes y hacer muchas operaciones que de momento tienen que hacerlas a mano. Al final, ¿cómo añaden ese rozamiento? Lo que hacen es lo siguiente. Si existe rozamiento, de igual forma, voy a sacar copy paste a esto, captura de pantallita. Si eso pasa, lo que tienen que hacer es, esto ya no le igualan a F y a 0 directamente, no. Esto le igualan a F, pero le restan C multiplicado por X punto y a esto menos B por teta punto. ¿Por qué? Porque las fricciones de una forma u otra son fuercitas que hacen que
en vez de ayudar a que el sistema, por ejemplo, la F, actúe con su 100% de eficacia, hace que disminuya el valor de F. De forma coloquial, igual lo tendrían que hacer esto empleando la definición de fuerza generalizada no potencial. Pero créanme que en esta materia y en muchos problemas de modelado que les aparezcan, no es necesario aplicar eso. Pero si trabajan con sistemas complejos y demás cosas, sí es necesario. Bien, con esto daría por terminado este ejercicio. Recuerden que no he computado, computado algebraicamente las ecuaciones de Lagrange, pero confío en que ustedes saben cómo hacer eso. Ya. Siguiente problema. Problema de aquí. Este problema es bien interesante porque justamente estaba en un libro de astrofísica aplicada a ingeniería. Para el diseño de satélites y esas cosas. De hecho es uno de los ejercicios finales de uno de los capítulos. Claro que en ese libro utiliza lo que son bastante las coordenadas polares y es notación vectorial más compleja, pero que al fin y al cabo es lo mismo que estamos haciendo. Bien, hagamos esto. Les está diciendo que hallen el lagrangiano de este sistema, considerando que las basas OA y AB no tienen masa, pero son rígidas. Y eso es algo que pueden asumir, por ejemplo, si es que no quieren considerar la dinámica de esos eslabones, digamos. ¿Qué tal si a mí solo me interesa el disco plomito, y no me interesa lo demás? Pueden hacer eso siempre y cuando esas masas no sean considerables. O por ejemplo, que tengan un motor paso a paso, un servomotor que controle θ1 y θ2. En ese caso, la dinámica del sistema se reduce al disco. Eso es algo que se van a dar cuenta si es que investigan más en el tema. Pero hagamos esto. Ligaduras de mi sistema. Ya que los cuerpos OA y AB no necesito saber nada de su dinámica porque no tienen masa. Podrían ustedes despreciar, por ejemplo, al θ1 y al θ2, lo cual sería un error. Para no confundirlos más, en este ejercicio hay tres coordenadas generalizadas. Vamos a colocar aquí. Vector de coordenadas generalizadas Q es igual a... Voy a colocar θ1, θ2 y alfa. ¿Por qué θ1? Porque si no conozco θ1 no puedo conocer parte de la posición angular del disco. ¿Por qué θ2? Lo mismo. ¿Por qué alfa? ¿Por qué? Porque necesito la rotación del disco. Uno diría, bien, pero en realidad está mal esto. Aquí me falta la L. Y ustedes estarán preguntando, ¿por qué la L? Porque si se dan cuenta, el problema les dice que L varían con el tiempo. Es decir, es como un pistón que se va expandiendo y retrayendo. En este ejercicio que parecía tan sencillo, hay 4 coordenadas generalizadas. Hallamos el lagrangiano. Aunque parezca difícil, es súper fácil. ¿Cómo hallamos esto? Tenemos que hallar primero qué cosa. Energía cinética. La energía cinética solo es una. La energía cinética del disco M. Y la energía potencial coincide solo con la energía potencial del disco M. Ahora, aquí sí hay que usar vectores necesariamente. No es tan sencillo. Bien. ¿Cómo hallo la energía cinética de M? Ahora, de hecho, voy a copiar este dibujo lo más grande que pueda. Ya, aquí está. Le saca capturita. Grande lo estoy copiando. ¿Por qué? Para que sepan bien cómo estoy hallando los vectores. Primero, aquí abajito voy a escribir cómo sería la formulita para Tm. Tm es igual a 1/2 de la masa, velocidad del centro de masa del disco, en módulo al cuadrado, más... Y si se dan cuenta, aquí tendría que colocar el tensor de inercia. Voy a colocarlo de momento, transpuesto. Y listo. Hallar la velocidad del centro de masa. Súper sencillo. ¿Cuál sería el centro de masa? Sería el puntito rojito del disco. Tengo que dibujar vectores. Aquí puedo dibujar, por ejemplo, un vector 1 con azul. Aunque no se nota mucho. Voy a ver si se nota con verde. Ya.
y otro vector. Con dos vectores ya conozco el centro de masa. Bien, hallamos el vector centro de masa. Vector R de centro de masa. ¿Cuál sería el vector centro de masa? Si se dan cuenta, aquí me quedaría un vectorcito que sería R multiplicado por... ¿Por quién? Por el coseno de θ1. Y aquí R multiplicado por el seno de θ1. Y esto lo tengo que sumar. ¿Qué cosa? Lo tengo que sumar L multiplicado por... Y aquí está la duda. ¿Por qué? Si se dan cuenta, aquí hay un ángulo que se repite y es el θ1. El ángulo que estoy dibujando en azul. Así que aquí me quedaría L1 multiplicado por el coseno de θ1 más θ2. Y aquí L multiplicado por el seno de θ1 más θ2. Y bien, ya está el vector centro de masa. Ahora, el problema estaría un poco con la velocidad angular. Y puede que no parezca tan obvio el vector velocidad angular. Así que haremos esto. Ahora, aquí hay algo bastante interesante respecto a la velocidad angular. Yo les había dicho que para hallar la velocidad angular, yo les recomendaba siempre que primero hallen ¿qué cosa? Primero tienen que hallar el tensor de inercia. En este caso, ¿cómo vamos a hallar el tensor de inercia? Si se dan cuenta, esto de aquí es un disco. Es un disco, no hay mucho problema. Ahí está el disco. Ustedes, por ejemplo, se pueden designar un sistema de referencia. Que, por ejemplo, aquí esté el θ1. Aquí esté el θ2. Y aquí hay algo un poco bastante extraño para ustedes, tal vez. Hay un ángulo que está medido así. Medio raro. Que mide la posición angular de la ruedita. Porque es bien diferente el θ1 y el θ2 que definen la posición del centro de masa. Que el alfa que mide la rotación del disco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo nosotros designamos primero? Hay que designar el tensor de inercia. Lo voy a designar con este de aquí. Aquí voy a colocar yo un X'. Luego... de hecho esto puede ocasionar confusiones. Ahorita les explico por qué puede haber una confusión ahí. Vamos a colocarnos algo que no parezca que está horizontal. Bien, aquí recuerden que está el alfa. Está medido. Está medido en este sentido. Alfa. Aquí está X'. Aquí está Y'. Y ya habría un Z que está saliendo de la pantalla o del papel. Ya, como tarea les dejo que hayan el tensor de inercia de un disco. Aquí, tensor de inercia de un disco con SXYZ especificado, les dejo como tarea. Yo les voy a ayudar a encontrar la velocidad angular con ese sistema XYZ especificado. Lo que ustedes tienen que hacer siempre es decir cómo son las rotaciones angulares de este sistemita. ¿Cómo son? Si se dan cuenta, si yo conozco θ1, si conozco θ2 y si conozco alfa, conozco totalmente la rotación angular del disco. Sí o sí. Recuerden de nuevo, regla de la mano derecha. Entonces, el θ1 iría en dirección de ¿quién? En dirección de Z positivo. θ2 punto también. Alfa también iría en dirección de el Z' positivo. Así que, ¿cómo me queda la energía? Bueno, el vector velocidad angular me quedaría como un vector que solo tiene componentes en Z. Aquí sería 0, 0 y aquí me quedaría θ1 punto más θ2 punto más alfa punto. Se estarán preguntando ¿por qué? ¿Por qué? Por una razón bastante sencilla. Observen esto. Esto es algo que tal vez no sabían. Por ejemplo, que las velocidades angulares, aquí lo van a notar.
las velocidades angulares se suman. ¿Por qué se suman? ¿Por qué? Porque de hecho hay varios resultados físicos y esto se puede demostrar. Ojo que me especifican que para hallar la vector velocidad angular de una partícula o de un cuerpo rígido, necesito sí o sí sumar todos los ángulos que se distinguen, pero los ángulos recuerden que generan rotación, así que puedo sumar todas las velocidades angulares. Ahora, es una suma vectorial, ojo, en este caso el teta 1 punto, teta 2 punto y alfa punto, todos estaban en z. Y como los vectores están en z, son paralelos, son, si quieren, colineales, puedo sumarlos algebraicamente. Pero en el caso de que no sea así, tienen que descomponer esos vectores de velocidad angular según los ángulos que están formando respecto a x', y', z'. Recuerden que este vector es en función de x', y', z'. Listo. ¿Cómo me quedaría esto? Tm, un medio de m, velocidad. También, antes de hacer esto, hallaré la velocidad, ¿ya? Puede ocasionar confusiones. Hallemos la velocidad dentro de masa. Y luego ya, les dejo como tarea hallar lo demás. Solo es reemplazar algebraicamente cosas y nada más. Recuerden que esto es derivar el vector posición centro de masa. ¿Y esto es igual a qué? Esto ya no es tan obvio. Voy a escribirlo paso por paso. L coseno de teta 1 más teta 2. L seno de... de hecho aquí me estoy rayando. Esto sería R coseno de teta más L coseno de teta 1 más teta 2, R seno de teta 1 más L seno de teta 1 más teta 2. Y listo. He sumado los vectores. Pero esto derivado. Vamos a colocarlo así, prima. ¿Y esto qué me quedaría? Esto me quedaría como menos R seno de teta punto. Y aquí están las confusiones. Aquí me quedaría más L L punto coseno de teta 1 más teta 2. Y aquí menos L seno teta 1 más teta 2. Teta 1 punto más teta 2 punto. Y en el otro término que me quedaría R coseno de teta 1 punto más L punto seno de teta 1 más teta 2 más L coseno de teta 1 más teta 2. Teta 1 punto más teta 2 punto. Y se acuerdan que esto de aquí es un vector, que lo voy a colocar con rojito los paréntesis que dicen que es un vector. También la comita que separa a los dos términos. ¿Ya? Ahora aquí la novedad está en que el L no era constante, así que no puedo considerarlo constante al momento de derivar. Por eso existe L punto. ¿Por qué? Porque varía en el tiempo. Vamos a despejar otra duda que tal vez les ha surgido cuando he escrito este resultado. Seno de teta 1 más teta 2. El seno de teta 1 más teta 2, ¿de quién depende? Depende de teta 1 y teta 2. Teta 1 depende del tiempo y el teta 2 depende del tiempo. Este sería nuestro arbolito. ¿Cómo hallo la derivada de seno de teta 1 más teta 2 respecto de tiempo? Regla de la cadena. Y esto me queda como primer caminito, camino que está con verde. Segundo caminito está con color arcoíris. ¿Esto cómo me quedaría? Esto me quedaría como directamente derivada parcial de seno de teta 1 más teta 2 respecto de teta 1. Derivada parcial de teta 1 respecto del tiempo. Y esto sumado con la derivada parcial de seno de
teta 1 más teta 2 respecto de teta 2, derivada parcial de teta 2 respecto del tiempo. Y si hacen operaciones, esto les quedaría como en algo bastante sencillo, de hecho. Esto les quedaría como en teta 1 punto. Aquí coseno de teta 1 más teta 2 más teta 2 punto coseno de teta 1 más teta 2. Y esto es igual a coseno de teta 1 más teta 2, teta 1 punto más teta 2 punto. Ya, esa es la explicación, por si alguno tenéis duda. Bien, con esto ya hemos hallado qué cosa, velocidad del centro de masa. Y esto lo reemplazan en Tm, coma. Luego tienen que hallar la energía potencial, eso les dejo de tarea. Coma, hallan B, que es igual a Bm. Y luego, ¿qué es lo que hacen? Entonces el lagrangiano es Tm menos Bm. Hallan las ecuaciones de Lagrange y listo. Lagrange. Y como no hay ninguna fuerza, un motorcito, por ejemplo, que está actuando en el sistema, las ecuaciones de Lagrange se igualan a 0. Recuerden que las ecuaciones de Lagrange en forma de gradiente, ¿cómo me queda? Aquí me queda el gradiente de Q punto lagrangiano menos gradiente de Q lagrangiano, y esto sería a un vector, que es este vector de aquí, el vector 0, 0, 0, 0. ¿Y por qué 4 elementos? Porque recuerden que el vector Q era en teta 1, teta 2, alfa y L. Listo. Eso les dejo de tarea. Ahora realicemos el último ejercicio de este video. El último ejercicio es el siguiente, y es un poco complicadito. Tal vez en la clase siguiente veamos el desarrollo de, por ejemplo, la condición vectorial de no deslizamiento. Aquí yo me voy a enfocar más en el vector de coordenadas generalizadas. ¿Por qué? La condición de no deslizamiento es un poco más compleja de explicar. Y el objetivo de esto es que más bien tengan una intuición de cómo hacer esto. Es más, me gustaría que lo hagan solo con la intuición que les voy a explicar de este problema. Por cierto, estos problemas no los van a encontrar muy bien desarrollados en la literatura. ¿Por qué? Porque suponen muchas cositas. Por ejemplo, esto de la derivada en regla de la cadena. Muchas de las investigaciones suponen que ustedes ya conocen esto, pero hay cositas que uno tal vez se ha olvidado, por ejemplo esto de aquí, que puede hacerlo confundir a uno. Así que hay que tener mucho cuidado con todos los conceptos que uno conoce. Bien, este sistema básicamente es una ruedita que está atada, bueno, atada en términos coloquiales, a una barrita, y esta ruedita obviamente puede girar, pero está como que ligada a moverse en un círculo, porque el cuerpito azul, la barra azul, hace que se mueva en un círculo el disco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es simplemente explicar una intuición de cómo hallar el modelo matemático de esto. Sé que el problema tiene varios incisos, por ejemplo, escribir la condición de no deslizamiento y demás cosas. Les voy a tratar de explicar cuáles son las coordenadas generalizadas. Bien, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un teta y aquí hay un phi. Uno pensaría que para conocer la posición de mi disco necesito conocer el phi y el teta. Eso parece bastante lógico, ¿no? Conozco esto y conozco la rotación de mi disco. Ya conozco todas las posiciones de las partículas del disco. Pero acá hay un gran problema. Ese problema está en que en los ejercicios siguientes les piden considerar que no existe deslizamiento. Y eso automáticamente elimina coordenadas generalizadas. Las condiciones de no deslizamiento eliminan las coordenadas generalizadas. Como decirle, tú, adiós. Y eso es bastante interesante, cómo las elimina. Vamos a explicar primero qué es lo que haría uno normalmente. Bueno, uno lo que diría es que este disco, si se dan cuenta, la energía cinética de este sistema es la energía del disco. La energía potencial es 0. ¿Por qué? Porque el disco está ligado a moverse en z igual a 0.
En este caso, el vector n3 igual a 0. Pero es lo mismo al fin y al cabo. A esto yo lo puedo decir, tú llámate ahora X, tú llámate Y, tú llámate Z. Y el gorrito, por ejemplo, este gorrito que estoy colocando ahorita, se lo usa para representar que son vectores base unitarios. Vamos a dejar con la anterior notación. En este caso, ¿cuánto vale Lagrangiano? Lagrangiano es T menos B y directamente coincide con la energía cinética del disco. Ya. ¿Cómo la hallaríamos? Recuerden que la energía cinética de un cuerpo rígido, según el teorema que hemos visto en la anterior clase, queda como Tm es igual a 1 medio la masa, velocidad del centro de masa en módulo al cuadrado, más 1 medio vector velocidad angular transpuesto tensor de inercia vector velocidad angular. Ya, no creo que haya mucho problema con hallar el vector centro de masa. De hecho, en este ejercicio es súper sencillo. Vamos a hallar la posición del centro de masa. Si se dan cuenta, esto me quedaría como este vector de aquí. Vamos a suponer que esta componente de aquí es n1 y esta componente de aquí es n2, ¿ya? Esto me quedaría como r multiplicado por el coseno de phi. Y aquí me quedaría r multiplicado por el seno de phi. Y si ustedes derivan esto, ¿cómo me queda la velocidad del centro de masa? Esto es igual a menos r phi punto seno de phi. Y esto me queda como r phi punto coseno de phi. Y ayudita, ¿cómo hallan el módulo de este vector y lo elevan al cuadrado? Aquí les queda básicamente phi punto al cuadrado por r cuadrado. Súper fácil. Centro de masa, sencillísimo. Vector velocidad angular es también sencillo en este caso. En este caso igual se tiene que designar un sistema de referencia inercial y hallan el tensor de inercia del disco, hallan la velocidad angular respecto de ese sistema de referencia. No lo voy a hacer, esto de verdad me gustaría que lo hagan ustedes. Lo que van a hacer es lo siguiente. Aquí ustedes tienen el disco, ¿no? Y aquí, ¿qué tienen ustedes? Aquí yo me voy a crear aquí un X', aquí un Y', y aquí saliendo estaría un Z'. Que esté fijo con el disco. Fijo. Bueno, de hecho esa notación que he usado sé que les va a confundir a muchos de ustedes. Es más, vamos a hacer el dibujito más grande para que realmente se entienda. Voy a hacer un dibujo más grande. No quiero eso. Quiero un disco. A veces la aplicación nunca me genera la figura que yo quiero. Ahí está. Aquí. ¿Qué es lo que tendría? Por ejemplo, yo puedo crearme aquí el sistema de referencia. Aquí X. Aquí Y. Y se supone que aquí estaría un Z que estaría saliendo. X', Y', Z'. Y el ángulo. Aquí hay algo bien importante. El ángulo en este caso está medido así. Con un ángulo alfa. Bueno, perdón, ángulo teta. No revise bien eso. Teta. Si se dan cuenta del vector velocidad angular respecto de este sistema de referencia, ¿cómo quedaría? Vector velocidad angular me quedaría como... De momento hay componente 0 aquí, componente 0 aquí. Y solo viene una componente en ¿qué? Menos z. Que en este caso sería menos z punto. ¿Esto está bien o está mal? Les doy 2 segundos. 1, 2. Está mal. ¿Por qué? Porque también tienen que considerar el vector phi punto. Sí o sí tienen que considerar el vector phi punto. Y si aplican la regla de la mano derecha, se van a dar cuenta que ese vector phi punto está en un lugar bien particular. Está con color rojito, no, con negro. Aquí está el phi punto. Y este vector phi punto añadiría componentes. En este caso, ¿qué componentes las añadiría? Añadiría componentes en X y en Y. En este caso me quedaría como phi punto multiplicado por ¿quién? Multiplicado por el coseno de teta. Phi punto multiplicado por el seno de teta. Y listo. No doy más explicaciones. Quiero que lo analicen, lo piensen ustedes. Les he dicho que se pueden sumar los vectores velocidad angular. Solo suma vectores. Nada más. Listo. Bien.
Y con eso, con el vector velocidad angular, el tensor de inercia, que espero que lo encuentren ustedes, espero que tengan una intuición de cómo computar algebraicamente la ecuación que estoy marcando con el rojito, con el cuadrito rojito. Ojalá que me lo marque como cuadro. No me lo quiere marcar la aplicación como cuadro. Ahí está. Espero que con esta explicación puedan hallar esto. Súper sencillo. Parece complicado, pero no es. Y luego ya les dejo como tarea cómo aplicarían la condición de no deslizamiento. Les aconsejo bastante que lo hagan. Mucho les aconsejo. Les va a ayudar harto. Esto no solo les sirve para este problema. Por ejemplo, hay un problema en su práctica que es opcional. ¿Por qué? Porque es un poco complejo. Que les habla acerca de un robotcito bien bonito. El robot Seaway. Es bien bonito, pero créanme que su modelo matemático ya no es tan bonito. Básicamente el robot Seaway es así. Aquí hay rueditas. Y aquí está su cuerpito. Justamente tienen que aplicar algo parecido. ¿Para qué? Para aplicar, bueno, ya la velocidad angular de esta ruedita de aquí. Algo bien similar tienen que hacer. Igual para este cuerpo de aquí no es tan sencillo hallar, por ejemplo, la velocidad angular. Y peor si consideran que no hay deslizamiento. Porque si ustedes consideran deslizamiento en el robot Seaway, imposible de diseñar un controlador factible. Por ejemplo, las rueditas, por lo general uno cree que lo que avanza es la cantidad del arco que has recorrido. Algo parecido, ¿no? Cosa que no es así por si acaso. Un caso particular de la condición de no deslizamiento, y eso espero que lo hayan visto en física uno bien, es que uno pensaría que si por ejemplo esto avanzado, mi dibujo está mal, por cierto, esto avanzado por ejemplo a una distancia x, uno pensaría que ese x coincide con θ multiplicado por el radio. Justamente es el arco, obviamente en radianes, no el θ. Ese es un caso particular de la condición de no deslizamiento. Un caso particular. Lo vamos a ver en la siguiente clase, no se preocupen. Espero que esto les haya servido para que puedan hallar el modelo matemático del péndulo invertido. Solo he hallado yo el lagrangiano prácticamente, no hay otra cosa. Lo mismo para este disco de aquí. He hallado la energía cinética. La energía potencial es súper sencilla, se las dejo de tarea. En este problema he hallado la energía cinética, en este caso respecto al centro de masa. El tensor de inercia les dejo de tarea. El vector velocidad angular se los he dado. En este caso el robotcito Seaway, solo les comento que les puede servir bastante lo que acabamos de hacer para este robotcito. Recuerden que el vector velocidad angular es un vector, se puede sumar todas las velocidades angulares que se distinguen. Y no olviden eso. Muy bien, eso sería todo. Espero les haya gustado la clase de hoy. Y nos vemos a la próxima.